Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy iniciamos una clase más de comunicación. Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje literario. También vamos a hablar de las formas de expresión literaria y de la sílaba tónica, la sílaba átona y algunos conectores de importancia que nos van a servir para escribir un lenguaje literario. Muy bien, queridos alumnos de quinto grado de primaria, Nuestra Señora de Altagracia, vamos a iniciar la clase del día de hoy entonces, conforme al tema que he mencionado. Para empezar, vamos a iniciar preguntándonos, para activar nuestros conocimientos, haciéndonos estas preguntas. A ver, Michelle, quisiera que leas estas preguntas que están aquí en la diapositiva. ¿Qué entiendes por educar en la diversidad? La otra pregunta que dice, A través del arte podemos promover la diversidad e inclusión. Comenta sobre un caso que conozcas. muy bien. Cuando hablamos de diversidad, educar en la diversidad. Cuando hablamos de educar en la diversidad, estamos refiriéndonos que hay muchas diferencias de una familia y otra, de un estudiante y otro estudiante. Por lo tanto, van a ocurrir que a través de esas diferencias tenemos que saber compartir el conocimiento. Puede ser que tengamos alumnos que sufran algún problema de repente de poder caminar, o de repente que hayan perdido uno de sus miembros. Por lo tanto, eso nos hace que eduquemos en la diversidad. A pesar de que alguien sea diferente a nosotros, tenemos que educar, tenemos que aprender a poder compartir, ya sea un juego, una clase, y en todo el aspecto de la sociedad tenemos que compartir con estos chicos. Miren, Michelle, no sé si alguna vez tú has conocido, por ejemplo, a un niño que no puede caminar, o de repente que no puede, o que sigue en silla de ruedas, de repente está con problemas de poder transitar en el camino y tiene problemas, ¿no? A eso le llamamos inclusión, que a esos niños no se les debe excluir, sino incluir. Es por eso que hablamos de diversidad e inclusión. A pesar que son ellos diferentes de nosotros, nosotros tenemos que incluirlos. ¿Tú has conocido algún caso de este tipo de niños? No. No, no hay problema. Mira, aquí vamos a hablar acerca de la diversidad a través de este ejemplo que está aquí. Mira, Michelle, quiero que te des cuenta, y los alumnos también que lo van a mirar en el video, que hay dos tipos de texto. Y te vas a dar cuenta que en estos dos tipos de texto habla acerca de la diversidad y de la inclusión. La diferencia es que un autor lo ha escrito de una forma que le llamamos en verso y la otra lo ha escrito en prosa. ¿Sí? A ver, Michelle, tú lees la parte que está escrito en verso y yo escribo la parte que está escrito en prosa. Cada quien haya en mi escuela es igual y diferente. Cada cual a su manera anda y nadie lo detiene. Un chico no tiene un brazo e intenta jugar como portero. Otro amigo que no escucha imita bien a un rockero. Algunos no pueden hablar y es con gestos lindos que muestran su cariño a todos por igual. Muy bien, mira, este autor, para transmitir esta inclusión, esta diversidad en los niños, en los alumnos, ha escrito de esa manera en verso. Ahora voy a ver el mismo tema, pero en prosa. Mira lo que dice. En la escuela hay similitudes y diferencias entre todos. Algunos compañeros pueden presentar alguna limitación física, pero a pesar de eso siguen con su vida demostrando sus emociones sin que nadie los detenga.
Educar en la diversidad es creer en el ser humano, en que sea cual sea la condición de cada uno, todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad con la misma dignidad y derecho. Mira, tenemos el mismo punto de vista, el mismo tema, pero la transmisión de ese punto de vista o de ese tema, el autor puede utilizar dos formas de expresión literaria. Esto se llaman formas de expresión literaria. Puedo utilizar la prosa o puedo utilizar el verso, ¿sí? Para poder expresar algo. Muy bien, sigamos. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en estos dos textos anteriores, Michelle? ¿Qué similitudes o qué diferencias encuentras? ¿Podrías indicarme de repente qué similitud hay o qué diferencias has encontrado en esos dos textos? Lo vuelvo a la anterior como para que te des cuenta de repente qué diferencia o qué igualdad encontramos en esos dos textos. ¿Encuentras alguna, Michelle? En la diferencia que un chico no tiene un brazo. Ya, ese es en cuanto a la imagen, ¿no? Bueno, perdón, al texto, ¿no? Que uno no tiene un brazo, pero de forma general, hablando del texto en sí, ¿cuál es la diferencia o cuál es la igualdad de ambos textos? ¿Encuentras alguna diferencia en ambos textos? Por ejemplo, mira, ve, la igualdad sería que ambos están hablando de la inclusión y la diversidad. Y la diferencia es que uno está escrito en verso y la otra está escrito Y otro está en prosa. en prosa, muy bien. Mira, que uno está escrito en un solo párrafo y el otro está escrito en estrofas. Mira, Michelle, y acá quiero que nos detengamos un momento para poder explicar acerca de estas dos formas de expresión literaria. Miren, en cuanto a las expresiones literarias, tenemos el verso, ¿sí? Y tenemos también la prosa, ¿sí? Tal vez para no ahondar mucho el tiempo, voy a imaginarme que estas líneas son el texto que han estado escritas ahí en su pantalla, ¿sí? Y lo voy a dibujar así, de esa forma, como si fuera el texto, ¿sí? Y aquí voy a dibujar la forma de la prosa, ¿sí? Lo voy a dibujar de esa forma para imaginarnos que está escrito, supuestamente. La diferencia entre el verso y la prosa es que el verso se escribe de forma corrida y de forma continua, ¿sí? De forma continua. Incluso hasta donde llegue el renglón. Si el renglón llega hasta ahí nada más escribiremos. Pero el verso no, porque el renglón puede terminar o puede... las letras del verso no puede terminar el renglón y ya se está pasando a la segunda. Todo esto de acá, todo esto de aquí se llama, por ejemplo, si tuviéramos una escritura así, se llama párrafo, ¿sí? Se llama párrafo. Pero cuando está escrito en verso, cada una de estas líneas se llama verso, ¿sí? Verso. Aquí sería el verso 1, el verso 2, el verso 3, el verso 4 o el verso 5, dependiendo cómo esté escrito. Estos se llaman versos y la suma de los versos, o sea, todo esto, todo este verso, se llamaría, esto se llama estrofa. Se llama estrofa. Miren las diferencias. Está escrito en versos y la suma de los versos suman una estrofa. Puede tener varias estrofas, es como la canción que dice la primera estrofa, la segunda, la tercera. Igual también son los versos, tienen estrofas cada vez. Pero cuando hay un punto y aparte, estos se llaman párrafos.
Pero dentro de cada, aquí ¿qué tienen? Tienen oraciones, ¿sí? Las oraciones pueden ocupar 2 líneas, 3 líneas, no sabemos hasta dónde está el punto, y tiene oraciones, ¿sí? Oraciones. Miren la diferencia. El verso tiene versos y tiene estrofa. La prosa tiene oraciones, dependiendo. Puede estar una oración en una línea o una oración puede ocupar 2 líneas, dependiendo. Tiene oraciones y toda la suma de oraciones forman un párrafo. Se escribe de forma continua y aquí lo pondremos lo contrario, no continua. ¿Por qué no continua? No continua porque el primer renglón que se escribe no termina todo el renglón. A veces está solamente hasta a un cierto o determinado lugar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el verso y la prosa son distintas, pero puede comunicar la misma forma como comunica la prosa, pero en otra forma, ¿sí? Otra cosa que también tiene el verso tiene musicalidad, el verso tiene ritmo, el verso tiene sílabas métricas, mientras que la prosa tiene sílabas gramaticales. Gracias, Michelle, por prender tu cámara, así podemos visualizarnos de alguna forma. Entonces, miren, la forma como les estaba veniendo o explicando el verso y la prosa ayudan a poder comprender también determinadas situaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestras diapositivas y aquí lo tenemos, miren. Tenemos un verso y una prosa. El verso se está explicado de la forma, como ya les venía diciendo, en versos, en estrofas, tiene sílabas métricas, tiene ritmo, tiene también rima, mientras que la prosa, ¿qué tiene? Tiene párrafos, la prosa tiene oraciones, la prosa tiene también una forma continua de escritura, mientras que el verso no. Muy bien, seguidamente vamos con la explicación de este tema. Ya vimos las diferencias entonces de los 2 textos anteriores, muy bien explicado creo yo, y ahora vamos a leer qué es la literatura. Abajo nos dice que la literatura es el arte que tiene como principal medio de expresión a la palabra. Este arte emplea un uso especial del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de literatura, ya estamos hablando de personas que expresan lo que quieren comunicar, pero con un arte, con el arte de la escritura. Así como, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los dibujantes cómo tienen sus pinturas, sus pinceles, sus crayones, sus diversos instrumentos para dibujar y expresan lo que quieren dibujar en sus lienzos, el autor en la literatura igual, coge su pluma, coge su lapicero y en el cuaderno plasma diversos colores. Esos colores son los sentimientos, son las opiniones, son las formas de expresiones. Miren, a ver, Michelle, quiero que leas esta pregunta y su respuesta. ¿Qué es la literatura? La literatura es el que tiene como principal medio de expresión a la palabra. Este arte emplea un uso especial del lenguaje. Muy bien, el uso especial del lenguaje, ya lo veníamos diciendo. A ver, lee primero la rueda más grande y después la pequeña, Michelle. El lenguaje connotativo característico de la literatura es aquel que se emplea en forma simbólica y que busca transmitir emociones y sentimientos. A diferencia del
denotativo que busca comunicar con objetividad. Muy bien. Miren, quiero que entendamos, ya estamos en quinto de primaria y vamos a entender el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, Michelle y estudiantes que nos están observando a través de este video, es aquel lenguaje que transmite emociones, sentimientos, pero, aquí está el pero y la diferencia del lenguaje denotativo. El connotativo utiliza símbolos en forma simbólica. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, cuando hemos pasado el Día del Padre y podríamos haber dicho, por ejemplo, mi padre es más grande que el sol o mi madre es más grande que la luna, ¿no? Son expresiones simbólicas para definir nuestros sentimientos y emociones. Cuando hablamos en forma simbólica, estamos hablando de un lenguaje connotativo, Michelle. Muy bien, exacto, muy bien, connotativo. Y Michelle, y cuando yo quiero hablar de forma objetiva, sin símbolos, ¿qué lenguaje se llama? Lenguaje denotativo. Yo quiero que se centre muy bien en estas dos palabras. Connotativo se emplea símbolos y el denotativo se expresa de forma objetiva. Profesor, ¿qué significa expresarse de forma objetiva? Cuando hablamos de forma objetiva es como cómo se muestran los sentimientos. Puedo decir estoy triste, estoy acongojado porque me pasó esa circunstancia y esto y lo otro. Pero en el lenguaje connotativo ya es diferente. Yo diré, me siento como si me hubiera caído a un abismo o como si estuviera en el cielo. Comienzo a expresar situaciones simbólicas, ¿no? Estoy muerto, pero en realidad estoy vivo. Puedo decir de esa manera también muchas cosas, pero de forma simbólica. Miren, ¿qué es el lenguaje literario? El lenguaje literario, ¿qué lenguaje utiliza Michelle? Ahí dice, ¿qué lenguaje utiliza el lenguaje emplea? A ver, voy a leer el primero, tú el segundo. Emplea el lenguaje connotativo. Provoca en el lector sentimientos y sensaciones. Puede presentarse en prosa o en verso. Hace uso de recursos estílicos para embellecer los textos. Muy bien, excelente. Decía entonces que el lenguaje literario se expresa con un lenguaje connotativo, mira Michelle. Entonces, el lenguaje literario es un lenguaje connotativo, no un lenguaje denotativo, sino connotativo, o sea que va a haber símbolos, se va a expresar con símbolos. Bien, ahí también ya entró Valeria, está ingresando también, ya apagó su micrófono, gracias Valeria. Entonces, ya decíamos que el lenguaje literario emplea un lenguaje connotativo. ¿Qué decimos con lenguaje connotativo? Decimos que lo está expresando de forma simbólica. Provoca en el lector sentimientos y sensaciones. ¿Por qué? Como tú vas a utilizar los símbolos, por ejemplo, me siento tan triste, mi tristeza es tan grande como el sol, como el universo, como si todas las estrellas se cayeran en mi encima o encima mío. Entonces estoy tratando de simbólicamente describir mis sentimientos. Y como utilizo esos símbolos de que las estrellas o el universo se cae sobre mí, estoy provocando en el lector sensaciones, porque el lector se está imaginando cómo todo el universo está cayendo, o el peso, o la carga, o la tristeza que está comunicando el autor. Puede presentarse en prosa y en verso, por supuesto, mira, no solamente lo podemos expresar en verso, también en prosa.
Y ya decíamos que el verso y la prosa son formas de expresión literaria. No se olviden, el verso y la prosa son formas de expresión literaria. Entonces, no quiere decir que el lenguaje literario significa hablar en verso solamente, no. El lenguaje literario lo podemos hablar en verso y en prosa. La diferencia es que vamos a emplear un lenguaje connotativo, palabras simbólicas. ¿Qué más? Hace uso de recursos estilísticos para embellecer los textos. ¿Cuáles son los recursos estilísticos? Por ejemplo, la hipérbole, por ejemplo, la exageración y otros recursos estilísticos que vamos a ir reconociendo. Espero que la próxima clase pueda hablar un poquito de esto porque sería muy importante reconocer qué recursos estilísticos puedo utilizar para embellecer mi lenguaje literario. Miren, ya estamos terminando la clase, prácticamente lo que es el lenguaje literario. Vamos a realizar en sus separatas las actividades. ¿Qué actividades tenemos? En la primera actividad que voy a dejar muy aparte de las separatas que tienen es crear un acróstico a partir del término lenguaje literario. Van a escribir de arriba hacia abajo lenguaje literario y van a escribir, pero considerando la información aprendida. No van a escribir de forma cualquier cosa de repente o un poema, sino van a escribirlo, pero con la información que han aprendido. Van a utilizar palabras como el lenguaje connotativo, el verso, la prosa. Van a utilizar de repente palabras que hemos mencionado durante esta clase. Información sobre el lenguaje literario. Muy bien. La otra actividad es realizar sus separatas. Van a tener que responder qué es la literatura. Ya hemos respondido en las diapositivas anteriores. Los que los están viendo pueden parar el video, retroceder y de repente poder contemplar las respuestas. ¿Qué es el lenguaje literario? También está ahí. Escribe un ejemplo del lenguaje literario. Van a poner un ejemplo del lenguaje literario. Y por último, ¿qué es el lenguaje connotativo? Yo también les he explicado que el lenguaje connotativo es aquel que emplea símbolos, ¿no? Y expresa las emociones del autor hacia el lector. Muy bien. Ahora vamos a pasar rápidamente, también tenemos una actividad acerca de las sílabas tónicas. Bueno, a estas alturas, en quinto grado de primaria, ya conocemos las sílabas tónicas y simplemente les voy a ayudar un poco a recordar cómo se realizan estas actividades. Miren, ven, ¿alguien me puede decir o recuerda qué son las sílabas tónicas? ¿Alguien recuerda qué son las sílabas tónicas? Bien, cuando hablamos de sílaba tónica nos referimos a la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. A ver, voluntarios para poder desarrollar las sílabas tónicas de la primera palabra. La primera palabra dice jinete. ¿Cuál será la sílaba tónica? Ne. Ne, ¿verdad? Ne. Jinete sería la sílaba tónica ne. ¿Qué hacemos entonces? Es sencillo. No se necesitaba hacer una clase de esto porque para recordar la sílaba tónica es mucho más fácil hacerlo con ejercicios. Ahí está, ne. Ne sería la sílaba tónica. Y con verde dice que vamos a utilizar, a pintar las sílabas átonas. Pero las sílabas átonas son las que no tienen fuerza de voz. Si ya encuentro la sílaba tónica, ¿cuáles serán las sílabas átonas? Sería ji,
A ver, chicas, ¿este color que estoy pintando sí es verde? Recuerden que tengo problemas con la vista. Sí es verde, ¿no? Ya. Sí, Espero que sea verde. Ya. Tengo dudas. A veces mi hija me pregunta los colores y yo a veces dudo. Bien, a ver. Miren, ahí está, jinete. Entonces quedaría así, ¿ve? Sí, creo que está muy sencillo poder encontrar la sílaba tónica de las palabras. ¿Sí? Voy a seguir nuevamente en, en la tercera pregunta. Dice, completa el siguiente cuadro y guíate del ejemplo. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, calcetín. Obvio que tin es la sílaba tónica y calce, separados en sílabas, serían las sílabas átonas. Creo que está muy sencillo, chicas, como para recordar simplemente estos ejercicios, ¿no? Recordar, está muy sencillo, pero, ¿qué van a hacer? En su cuaderno, la pregunta 2 dice, redacta una oración con cada palabra trabajada en el ejercicio anterior en tu cuaderno. ¿Ya, chicas? Van a hacer una oración con la palabra jinete, almohada, oportunidad, vocabulario. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, voy a borrar lo que ya hemos hecho. Creo que ya recordaron que la sílaba tónica y la sílaba átona. Y vamos ahora a los conectores explicativos y de ejemplificación. Miren, también no se necesitaba hacer exactamente una clase necesaria para esto. Vamos a ir directamente a los ejercicios para poder desarrollar y así se comprende mejor. Y además aquí está explicado, miren, dice, los conectores son expresivos o son expresiones que sirven para unir ideas en un texto. Es decir, permiten la cohesión de un texto. Cuando hablamos de cohesión, o sea, permiten, por así decir, la explicación o la ejemplificación. A ver, quiero que lea Michelle la 1 y sus ejemplos y Valeria la 2 y sus ejemplos, ¿ya? A ver, se clasifican según la función que cumplen. Algunos de ellos son... explicativos. Cuando sirven para aclarar, precisar o explicar una idea mencionada con anterioridad. Puede ser, es decir, mejor dicho, en otras palabras, esto es, etc. Ejemplo, soy diferente y único, es decir, soy original. Muy bien, gracias Michelle. Miren, aquí en la palabra de los explicativos, de los conectores explicativos, son aquellos conectores que nos van a ayudar a poder expresar una explicación. Por ejemplo, cuando yo digo, y ahí está el ejemplo, dice, soy diferente y único. Pero cuando utilizo el conector o la explicación, es decir, estoy diciendo que lo que dije, diferente y único, estoy explicando con la palabra de que soy original. Muy bien, creo que está muy entendible ese ejemplo y pasamos a la ejemplificación. De ejemplificación sirve para demostrar o ejemplificar lo mencionado. Puede ser así como en concreto, tales como, por ejemplo, etc. Ejemplo, Ariane Avila, la modelo con síndrome de Down, practicó diversos deportes, tales como la natación y el baloncesto. Muy bien, gracias Valeria. Lo que estamos viendo aquí entonces son conectores de ejemplificación. ¿Cuáles son esos conectores de ejemplificación? Esos conectores son palabras que nos van a servir para demostrar o ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero decir Miriam o Marian Ávila, la modelo con síndrome de Down,
practicó diversos deportes. Cuando utilizo la expresión tales como, estoy ejemplificando, ¿sí? La natación, el baloncesto, etcétera. Muy bien, con esos dos ejemplos que creo que han sido muy explicativos y muy sencillos y se puede apreciar muy bien, vamos a utilizar en la oración estos conectores, tales como decir, por ejemplo, y en otras palabras. Entonces, simplemente vamos a reforzar la clase que hemos hecho acerca de estos conectores. ¿Sí, chicas? Miren, también les voy a pedir, como ya estamos terminando esta unidad, con esta clase estamos terminando ya la unidad, en sus separatas pueden observar que hay también unas preguntas de razonamiento verbal, ¿sí? Les voy a suplicar que puedan ustedes, a ver, voy a transmitirlo acá para que lo puedan ver. A ver, está por aquí, creo. No lo tengo. Acá está, creo. No es esto. A ver. Para poder desarrollarlo, van a utilizar su diccionario para poder desarrollar estos ejercicios. Por ejemplo, puede ser que no entiendan qué significa la palabra narcisismo, pero, por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla y yo voy voy a compartir por ejemplo, puedo abrir aquí en internet, ¿sí? En Google, puedo buscar de esta forma, por ejemplo, puedo buscar qué significa narcisismo, ¿sí? Lo buscan, el significado de narcisismo, dice que narcisismo es admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma. O sea, es una admiración excesiva y exagerada que una persona siente por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes y cualidades. Ah, entonces es una admiración excesiva por sus dotes físicos o cualidades. Entonces, ¿será un presumido? ¿Será un vanidoso? ¿Será un ególatra? ¿Será un delicado? ¿O será un humilde? ¿Cuál será la respuesta de al narcisismo? ¿Sería una persona presumida, ¿no? De sus dotes característicos, de sus dotes físicos. Muy bien, y así, por ejemplo, pasamos a ilícito. Igual lo pueden ustedes buscar la palabra en sus diccionarios o también en internet y pueden ir buscando los sinónimos. Recuerden que estas palabras son un poquito rebuscaditas, son palabras de repente un poco difíciles para ustedes, pero esa es la idea, conocer palabras nuevas. Justamente estamos en razonamiento verbal para conocer palabras nuevas. ¿Ya, chicas? Muy bien. Entonces les voy a dejar esos trabajos para que puedan realizarlos ustedes en su tiempo que tienen. Espero que lo envíen a la brevedad, pero es obvio que tienen hasta la otra semana, pero mientras más rápido lo hacen, ustedes pueden tener más tiempo para poder hacer sus diferentes actividades en casa. Muy bien, chicas, espero que haya sido clara la clase. Estoy dispuesta a responder sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Alguna consulta de repente de la clase? ¿Algo que quieran decir? Estamos en el momento para decirlo. ¿Ninguna? Muy bien. No quisiera cortar la transmisión, quisiera seguir en la clase, pero seguramente tenemos... Profesor, ¿qué habían hecho antes? Habíamos hecho la clase acerca de la forma de expresión literaria, el verso y la prosa. A ver, voy a despedirme y te explico, Valeria, rapidito, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final de la clase. A los chicos que lo están viendo en este video, por favor, enviar sus trabajos al grupo, a mi número personal de WhatsApp para poder tener sus notas y elevarlos
al sistema. Que tengan un buen día y será hasta la próxima clase que empezamos con la tercera unidad. No olviden también recoger sus separatas. Bueno, todavía me falta enviar a la dirección para que puedan imprimirlo. Lo estoy enviando el día de mañana a muy tardar para que puedan ustedes también recoger sus separatas de comunicación y puedan ustedes enviar sus trabajos. Que tengan un buen día y será hasta la próxima semana.